Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio del internet. Reciban bendiciones de parte de la Iglesia Filadelfia de Dios. Filadelfia de Dios significa amor entre hermanos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y vamos a estar dando ahora una predicación sobre, vamos a estar hablando sobre Marcos 16, ¿verdad? El versículo va a ser del 16, del 14 al 20, y estaremos hablando sobre ese tema, ¿verdad? De Marcos capítulo 16, y vamos a ver qué nos dice. Así que los invito a los que nos están viendo que abran sus Biblias en el libro de San Marcos capítulo 16, versículos 14 al 20, y dice de esta manera: finalmente desapareció a los hombres, no, perdón, 16 que dije, 14, ¿verdad? Ok, espera, ahorita vamos a ver. Ok, ¿están ahí? Dice, finalmente desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los... Este es el versículo clave de lo que queremos predicar, versículo 17, que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, en el 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. En esos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos de la iglesia, ¿verdad?, de ahorita, no de la iglesia primitiva, ¿verdad?, de los tiempos de los apóstoles, miramos nosotros que acontecían muchos milagros, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo como el Señor les dio el poder para echar fuera demonios de los cuerpos, poner manos de los enfermos y sanarán. Pero ¿qué ha pasado con todas esas señales? ¿Qué ha pasado con las sanaciones? ¿Qué ha pasado con echar fuera demonios? ¿Verdad? Pues todavía estamos en esos tiempos, mis hermanos. Todavía, si tú tienes fe, tú puedes sanar. Si tú te consideras que tienes el Espíritu Santo en ti, mi hermano, tú puedes echar fuera demonios, ¿verdad? Porque en estos tiempos, mis hermanos, a mí me ha tocado echar fuera demonios y poder mandar a los enfermos, y Dios lo ha hecho. Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, dice su palabra. Así es que Él todavía puede sanar y todavía puede echar fuera demonios. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Hay gente que dice: no, ese era el tiempo de los apóstoles, ahorita ya Dios no sana, ni puede echar fuera demonios, y se cierran las puertas y se encierran en una caja, encajonados, diciendo: no, yo no voy a ser sanado porque ya no existe eso. No puede echar demonios porque no existe. No, la palabra no cambia. La palabra es la misma, mis hermanos, desde el principio. Dios es el mismo. Quien cambia es la gente. La gente la que deja de tener fe, y es la que deja de poner en práctica. Todas las iglesias, mis hermanos, tienen que tener un líder de liberación. Todas las iglesias tienen que tener a alguien que tenga el don de echar fuera demonios, que esté lleno del Espíritu Santo y echen los demonios fuera de los cuerpos. Hay muchas enfermedades que son hechas por los demonios, y cuando sacas el demonio de aquel cuerpo, la gente queda sana automáticamente en la oración. Y hay gente que está enferma, mis hermanos, ¿verdad?, por otros motivos. Acuérdense que Jesús, aquí en la Biblia nos relata ciertos motivos. Uno de ellos es, mis hermanos, por la gloria de Dios, ¿verdad? Y otros son por desobediencia del pecado, ¿verdad? Y otros son porque están ahí demonios. Entonces hay diferentes maneras de enfermedades, mis hermanos. Entonces es muy importante que la iglesia aplique ese poder
Porque la Biblia dice que Dios nos dio autoridad para pisotear al diablo, no para que el diablo no pise a nosotros. Nosotros tenemos el poder, no que sea de nosotros, sino es de Dios en nosotros. Dios es el que echa fuera a los demonios, Dios es el que sana a los enfermos. Pero cuando tú oras por una persona y dices, yo no creo que me sane, que ni me pongan mano y que no oren por mí, no vas a sanar. Porque de antemano te estás negando y no tienes fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. A mí Dios me ha sanado de diferentes modos, de diferentes maneras. Hay personas que les ha sanado muchas veces, últimas veces, ¿verdad?, que les ha sanado Dios de enfermedades. Entonces, mis hermanos, esos tiempos siguen existiendo, esos tiempos están aquí. Pero ¿por qué la iglesia tiene tanta gente enferma? ¿Por qué se ve tanta gente enferma en la iglesia? Que tienen cáncer, ¿verdad?, que tienen diferentes enfermedades graves, unos tienen hasta SIDA. Pero hay testimonios de hermanos que han sanado de SIDA, hay testimonios de hermanos que han sanado del cáncer, porque Dios nos ha sanado, porque tenemos un Dios poderoso. Si tú miras al pastor, estás perdido. Tú tienes que ver el poder de Jesús, no del pastor, porque el pastor no tiene ningún poder. Cuando yo estuve de evangelista, yo podía presenciar milagros, más que ahora que estoy de pastor. Mis hermanos, Él es el mismo, pero hay gente que no cree y no es sanada. Recuerdo cuando andaba evangelista y andaba predicando allá en México, llegó una iglesia que había puro indígena, Apalacho, Michoacán. Había 75 personas y empecé a predicar, y acabando de predicar, ya como todo evangelista, llamas a la gente que pasa enfrente, ya sea para aceptar a Cristo, ya sea para oración. Y el Señor hizo varias diferentes sanaciones ahí, mis hermanos. Había personas que no me tenían a mí que decir lo que tenían, yo ya sabía lo que tenían, sin que me dijeran, y nunca les había visto. ¿Y cómo sabía? Lo sabía porque Dios me lo había revelado, ¿verdad? Entonces Dios sigue siendo el mismo, el que tiene poder. Hay un hermano que este evangelista, yo para mí, mi respeto, ya está con el Señor. Este evangelista iba a predicar, hacía cruzadas en diferentes lugares. Dice que una vez llegó a México, a Tijuana, a predicar, y dice que se levantó un hombre con mucho coraje y le enterraba la navaja, lo que es en el páncreas o en el estómago, como le quieras decir. Le metía la navaja, y cuando le metía la navaja y se la sacaba, en vez de sangrar, se cerraba. Y le daba y se cerraba la piel automáticamente, ¿verdad? Pues el testimonio que tenía este evangelista, la chamarra estaba llena de agujeros. Pero aquel hombre, como quería matar a un hijo de Dios, ¿qué pasó? Cayó muerto. Cayó muerto este hombre que quería matar al varón de Dios, cayó muerto. Y el varón de Dios no le tuvo coraje, no le tuvo odio. ¿Qué hizo? Puso sus manos y dijo, Señor, ten misericordia de él. Regrésale la vida de haber caído muerto. Y Dios le regresó la vida a aquel hombre. Entonces, mis hermanos, no es que haya sido aquel evangelista que tenía el poder. Es el Espíritu Santo que estaba manifestándose en este gran evangelista, Héctor Suárez. Héctor de la Cruz, Héctor de la Cruz, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que todavía la iglesia tiene poder, sigue teniendo poder. A mí me ha tocado tener luchas con el diablo. Entonces, ¿cómo voy a luchar yo? Yo no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer, mis hermanos, es orar. Esa es mi lucha, orar, postrarme ante Dios, y Dios hace el trabajo. Sepan todos mis hermanos, los que me están viendo, que Dios tiene el poder de sanar. Es que si estás enfermo y me estás viendo, Dios te puede sanar después de la predicación, ¿sabías? Después de la predicación puedes ser sano, mas no apagues el internet, sigue viendo el programa, sigue viendo la predicación, y puedes llegar a estar sano, mi hermano, nomás por tu fe. Hoy sigo yendo la predicación, y durante la predicación puedes estar sano. Cuando era evangelista también, recuerdo que predicaba, había gente que quedaba libre de demonios, sin necesidad de ir a poner manos. ¿Por qué? Porque el Señor lo hacía, y lo sigue haciendo. Él es el mismo, Él tiene poder para todo, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia, como leímos aquí, dice en el versículo 17 de capítulo de Marcos 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí no dice, mis hermanos, que no vamos a poder. Aquí dice que vamos a poder. Esas van a ser las señales de que somos hijos de Dios. Esas son las señales de que el poder está en nosotros. Entonces, tenemos que creerlo, mis hermanos. Creen junto conmigo, y te aseguro que después de la predicación, sin que yo ore por ti, tú puedes ser sano. Nomás en que tú creas en que Dios lo puede, y que todo lo puede, y que para Él nada es posible. Y sí que no es imposible para Dios, todo es posible, mi hermano, para Él, ¿verdad? Entonces vamos a ver, nosotros vamos a mirar cómo Pedro, ¿verdad? Pedro puso en práctica, mis hermanos, lo que Jesús les dijo, que ellos pudieran manos sobre los enfermos, y Pedro lo creyó, y cuando Jesús se partió al cielo, mis hermanos, miramos cómo Pedro pone en práctica todo esto, y para eso vamos a ir al libro de los Hechos. Váyanse al libro de los Hechos, capítulo 3. Y vamos a mirar nosotros con la Biblia cómo todo lo que está leyendo es cierto, ¿verdad? Entonces me dice el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces a Marcos miramos que dijo que estas señales iban a seguir a los que creen en su nombre, y como los apóstoles son los primeros que escogidos, los primeros que creyeron, lo pusieron en práctica. Diría de lo que hizo Pedro. Dice en Hechos 3, capítulo 1 al 10, dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, dice, la de la oración. ¿A dónde iba Pablo? ¿Y a dónde iba Pedro? Iban a orar. Iban a orar. Iban ellos como dicen por ahí, a cargar batería, a llenarse de Dios. Pero miren lo que pasó, dice en el versículo 2, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y mira lo que pasó. Cuando vio a Pedro, o sea, el paralítico, ¿verdad? Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Imagínate este cuadro. Ahí estaba ese hombre todo sucio, ¿verdad? Esperando que le diera dinero, porque su costumbre de él era ponerse fuera del templo, ¿verdad? Y pedir dinero, pedir limosna para poder sobrevivir. Y aquí dice que cuando los vio se los quedó viendo. El paralítico esperaba que Pedro le diera dinero, y Juan. Pero dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y Juan, ya leí eso, vamos a ver el 4, dice Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Ahora, Pedro le dice: míranos. El paralítico se queda viendo, pero Pedro le dijo algo muy importante. Dije: míranos en los ojos. En los ojos se refleja, hasta la fecha tú puedes reflejar en los ojos la tristeza y la felicidad de la persona. Pedro le dijo: míranos a los ojos, porque Pedro lo que quería era quedarse viendo a los ojos de este hombre y orar por él para que sanase. Pero aquí miramos, mis hermanos, ¿verdad? Aquí miramos que Pedro le dijo, voy a leer el 5 para regresar a donde estábamos, entiendan mejor la predicación. Dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba? Dinero, porque él pedía limosna. Pero dice el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y el versículo 10 dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa,
y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué miramos aquí, mis hermanos? ¿Qué estamos viendo? Estamos mirando que el paralítico recibió algo mejor que el oro y la plata. Imagínate, tú estás recibiendo, ¿verdad?, el poder caminar, el poder brincar. Pero este hombre lo primero que hizo fue agradecerle a Dios. Porque dice que entró a la iglesia y entró brincando y saltando con su propio pie. ¿Por qué? Porque le estaba creyendo a Dios. Entonces nosotros tenemos que creer en aquel que lo puede todo, mis hermanos. Muchos nos critican a nosotros los cristianos porque brincamos, pero es bíblico. Dios nos manda que brinquemos, que saltemos, que hagamos un ruidazo. No porque Dios esté sordo, mis hermanos, sino porque Dios quiere que nosotros lo hagamos así. Y mis hermanos, cuando tú brincas, cuando tú tocas un instrumento y lo haces de todo corazón, mi hermano, Dios se agrada de ti, porque la Biblia dice, mis hermanos, que Él escudriña tus pensamientos y escudriña tu corazón. Por lo tanto, mi hermano, mientras estás viendo esta predicación y tú sientes levantarte y danzar ahí en tu sala o en tu cuarto donde estás viendo, ahí hazlo y deja que el Señor haga la obra en ti como la hizo con este paralítico. ¿Sí, mi hermano? Hazlo. Porque si tú sigues no creyéndole a Dios, entonces, mi hermano, vas a seguir enfermo ahí hasta que mueras. Pero si tú le crees, mi hermano, tú vas a ver milagro, un milagro vivo, y ese milagro puede ser tú, o tu vecino, o tu familiar. ¿Verdad? Ahora, mis hermanos, vamos a ver otro versículo. Váyanse al versículo de Hechos 16:16. Pero en el versículo 3 de los Hechos, nosotros miramos, mis hermanos, que Pedro y Juan tuvieron fe y creyeron lo que Jesús les había dicho en Samaria y lo pusieron en práctica. ¿Estás poniendo en práctica tú la fe? ¿Estás poniendo en práctica la palabra de Dios, mi hermano? Si no lo estás poniendo en práctica, ponlo en práctica. Entonces vamos a leer Hechos 16:16, unas hojas más para adelante. ¿Ya? Ya miramos que lo puso en práctica Pedro, pero también vamos a ver que Pablo también lo pone en práctica. Y para eso van al 16:16. Y aquí dice de esta manera. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iba Pablo? A orar. Iba al templo también. Iba al templo. Entonces miramos que los apóstoles no nomás oraban a Dios a solas, sino que les gustaba ir al templo y orar y cargar batería ahí con Dios. En el capítulo 3 miramos nosotros que Pedro y Pedro y Juan iban al templo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos hombres, ¿por qué tenían ese poder? Tenían el poder porque eran obedientes a Dios. Por eso me dice que estas señales en el capítulo 16 al 17, donde dice que estas señales seguirán los que creen en mi nombre, de San Marcos estamos hablando, Marcos 16, quiere decir, mis hermanos, que para que se aplique eso, si tú eres una persona, hijo de Dios, tú tienes que hacer de oración y las señales se van a ver en ti. Pero si eres un hijo de Dios, pero eres una persona que no lee la Biblia, no oras, no nada, no esperes que suenen esas señales, porque no estás cargándote del Espíritu Santo, no te estás llenando del Espíritu Santo. Pero aquí miramos que Pedro, ¿verdad?, se llena del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, él y Juan. Y como vamos a ver, como Pablo también iba a llenarse del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué dice en el 16:16, capítulo 16, versículo 17 de Hechos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nosotros salió al encuentro, los iban a orar y salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y dice, ¿quiénes os anuncian el camino de la salvación? Mira, fíjate lo que te voy a decir. El mismo diablo aquí,
quería llamar la atención. Porque dice la Biblia que esta mujer tenía espíritu de adivinación. ¿Qué quiere decir? Tenía un espíritu inmundo, tenía un demonio, que ese demonio era el que adivinaba a la gente lo que tenía. Hoy en la actualidad, en estos tiempos, hay gente que todavía, mis hermanos, van con adivinos, van con brujos, van con agoreros, van con mediums, ¿verdad? Y sí, cuando no son charlatanes y son brujos de veras, te dicen cosas que te quedas, ¿cómo sabe? Porque el diablo te conoce. El diablo te conoce, claro. El diablo sabe lo que has platicado con otra gente, lo que quieres hacer, ¿verdad? Y vas con un brujo, y si es un brujo auténtico, verdadero, y el brujo te dice, no, sabes que tal persona te tiene enfermo, pero ahorita te vas a tomar este menjurje, esta agüita, y te vas a aliviar. Y aquella persona va y se toma ese menjurje, creyendo que sí va a ser sanada. No, es sanada la persona. Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí, mi hermano? El brujo tiene el respaldo del diablo. Al igual como nosotros los cristianos tenemos el respaldo de Dios para hacer sanaciones, echar fuera demonios, el diablo tiene agentes también. Entonces aquí miramos, mis hermanos, que si tú vas con un brujo, bueno, hay cristianos que van con brujos, y está mal eso, hasta pastores van con brujos, y eso está mal. Pues tenemos que buscar a Dios. Pues miramos, mis hermanos, nosotros aquí en este cuadro, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué versículos? Si algunos de ellos creyeron, bueno, estábamos en 16, no es que la hoja se me brincó con el viento. Estamos en 17, ¿verdad? Ok. Dice, y esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Mira, el diablo sabe que un cristiano va a anunciarte la verdad. Por eso el diablo no quiere que seas libre y quiere que tú sigas creyendo en imágenes, quiere que sigas creyendo en la mentira para llevarte con él. Pero Pablo, siendo un santo de Dios, mira lo que contesta. Dice, y esto lo hacía por muchos días. O sea que esta era una mujer adivina, que por muchos días iba y molestaba a Pablo, perdón. No me acuerdo si Silas es el que iba con él al templo. Y se animaba y decía, estos hombres son hijos de Dios Altísimo, de Dios Divino, de Dios Altísimo, escúchenlos. El diablo te va a decir, ve a la iglesia. El diablo te puede decir cosas. ¿Ah? Y tú crees que el diablo puede sanarte, sí, te puede sanar, pero después te va a dar una enfermedad peor. Ahora, ¿cómo un brujo puede sanar a una persona? Cuando el brujo te da el mercurje a la persona para que sea sanada, el mismo diablo, como está de acuerdo con el brujo, el diablo que tiene a la persona enferma, cuando la persona se toma el mercurje, el diablo se sale. Y la persona, ya no tengo nada, ese es un buen brujo. Sí, porque hay un acuerdo entre el brujo y Satanás. Se sale, pero hay un pacto ahí entre el brujo y Satanás. El pacto que hay es que el brujo le dijo, mira demonio, cuando yo me muera tú te llevas mi alma, pero dame estos poderes. Pues entonces el brujo le hace el mercurje a la persona y se sale Satanás, se sale uno de los demonios que estaban enfermando a la persona y queda sana. Y la persona dura 3 años, 4 años sana, a veces 1 año, y de repente, mis hermanos, ¡pum!, se enferma peor. ¿Por qué? Porque entró otro demonio. Porque el diablo es un mentiroso, mis hermanos. Nosotros miramos que el diablo en todo quiere copiar a Dios. Porque precisamente en el capítulo 5 de San Juan, ¿verdad? De aquí de la Biblia, capítulo 5 de San Juan, habla la Biblia de un hombre que está postrado. Y dice la Biblia que cada año bajaba un ángel del cielo y iba a aquel estanque de las aguas y los meneaba. Y el primero que entraba a las aguas era sanado, no importando de qué estaba enfermo.
Pues dice que llegó Jesús. Jesús llegó con este hombre paralítico y lo sanó. Al siguiente día o a los días después, Jesús va a la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Dice la Biblia que Jesús llegó a la iglesia, al templo, y se encontró a aquel hombre que él había sanado, ¿verdad? Porque este hombre no alcanzó a llegar al estanque, otro entró primero que él, pero llegó Jesús con él y lo sanó. Se lo encuentra Jesús en el templo y le dice a este hombre: y no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Por qué le dijo eso? Porque su enfermedad era una enfermedad de demonios, era una enfermedad innormal. ¿Sí me entiendes? Entonces le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una persona, el demonio se salió cuando va con el brujo, ¿verdad?, queda sanada, pero como sigue en pecado, le vino otra enfermedad peor. ¿Sí me entiendes? Le vino otra enfermedad peor a esa persona. Y dime, ¿quién la va a librar de ahí? El único que te va a librar es Dios. El único que te va a sanar es Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, Satanás es un mentiroso. Nomás quiere hacer daño. A mí me ha tocado pelear contra brujos. Me ha tocado pelear contra brujos. Con uno peleé cara a cara. No peleé poniéndome los guantes, sino que peleé verbalmente, en oración. Otro brujo me tocó pelear, yo aquí en California y él en Tijuana, yo aquí en Estados Unidos, y con pura oración el brujo quedó destruido. Más bien los demonios dentro de él. Yo pedí al Señor misericordia por ese brujo, para que se viniera a los pies de Cristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, no tenemos por qué creer en el diablo que nos va a ayudar, porque no te va a ayudar. Todo es temporal, es un engaño. Es como aquella persona que por primera vez prueba la droga. ¿Qué hace el que vende la droga? Van y le dan: no te preocupes, te lo doy. No, pero yo, pruébalo, hombre, pruébalo. Lo prueba y después se hacen drogaditos. Pues ese es el diablo. Te sana y después te viene una enfermedad peor y ya no te sana. Lo que quería es agarrarte para llevarte al infierno cuando murieras. Eso es todo. Entonces, si tú quieres estar sano de algo, pídeselo a Dios. A Él pídeselo. No les pides nada a los brujos ni a nadie. Deja que Dios haga la obra. Mira, hasta aquí estoy. Hace años que tuve eso con los brujos. Y aquí estoy. No me han podido matar. El diablo me ha mandado decir con pastores a mí: es que el diablo te va a matar. Y a mí me ha dado risa. Me da risa. Porque el diablo me odia. Por tanta gente que he hecho mano, he puesto mano y Dios ha sanado y Dios ha liberado. Satanás me tiene coraje. Me dio risa. Dije, cuando me dijo este pastor: ¿sabes qué? Cuídate, porque el diablo me dijo que te quiere porque te va a matar. Me dio risa. Dije, no me puede matar, porque mi vida está en la mano de Dios. Él es el único que me puede quitar la vida. Fuera de ahí, nadie más que mi Dios. Entonces, mis hermanos, ustedes tienen que creer en un Dios sanador. En un Dios sanador. No hagamos errores, mis hermanos, que ya ciertos hermanos de nosotros ya lo hicieron, como aquel rey Saúl, sabiendo él que no podías, en aquellos tiempos antiguos, en los tiempos de los profetas, cuando Saúl fue el primer rey, dice la Biblia que como Dios ya no le contestaba, se fue a hablar con un medium, con una divina, con una agorera. ¿Y qué pasó ahí? Este hombre acabó mal, tanto que dice la Biblia que iban demonios, iba un espíritu malo, dice la Biblia, y ese espíritu malo le hacía la vida de cuadritos al rey Saúl. ¿Eso quieres tú? ¿Que el diablo te haga la vida de cuadritos? No creo. Mejor busca a Dios y al tiempo de Él, que Él te libere, que Él te sane. Pero pídeselo creyendo, como dice la Biblia, como dice el libro de Santiago, que lo pidamos, pero no dudando, creyendo. Porque Dios no es como nosotros. Dios no es de que lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, lo quito o lo pongo, lo quito o lo pongo. Dios no es así. Si Dios lo hace es porque lo va a hacer. Él mismo dice en su palabra, dice que tu respuesta sea sí o no. Entonces Dios tiene un sí, no, un sí firme y un no firme, ¿verdad? Entonces vamos a ir a otro versículo, mis hermanos,
no, debo seguir leyendo aquí. ¿En qué versículo nos quedamos? Siempre les pregunto para ver si están bien. Ok. Entonces nos quedamos, vamos a leer el 17. Dice el 16, dice, después de esto volveré. Ok. Entonces se me movió la hoja. Porque el aire me hace que me brinca la hoja. El 17 dice, hablando de la divina, esta mujer que adivinaba, dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, a nosotros, ¿qué quiere decir? Que Pablo no iba solo, ¿verdad? Y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio de la salvación. ¿Qué quiere decir? Dios sabe quién es Jesse, quién es Juan. Dios nos conoce cada uno de nosotros. Y los demonios también te conocen, saben quién es, ¿verdad? El 18 dice, y esto bueno, voy a leer el 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, o sea, Pablo se molestó. Este se volvió y dijo al espíritu, fíjate lo que dijo al espíritu inmundo de adivinación. Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, que era Pablo y Silas, ¿ven? Y los trajeron al foro ante la autoridad, y ahí los apresaron. Entonces, mis hermanos, aquí miramos en el capítulo 3 de los Hechos, miramos cómo Pablo hace un milagro, Pedro hace un milagro y levanta a un paralítico. ¿Cómo? Por medio de Jesús. Jesús lo hizo usando a Pedro y a Juan. Y acá miramos a Silas y a Pablo echando un espíritu de adivinación. Era una mujer esclava que tenía amos. Tenía amos. Y la ponen a trabajar porque tenía este demonio de echar fuera demonios y ganaba buen dinero. Los dueños ganaban dinero, los dueños de ella, porque ella tenía dueño, era una esclava. Ganaban dinero a través de que ella le decía a la gente y le adivinaba las cosas. Viendo estos que ya no iban a ganar dinero porque Pablo y Silas le echan fuera el demonio, se les acabó el changarro, se les acabó el negocio. Y yo he querido hacer esto cuando voy a veces a los tianguis, al Swami, y miro brujos ahí, me dan ganas de llegar y sacar los demonios, a ver qué hacen. En una de esas se me arriba a mí una mujer adivina y me dice a mí, en el Swami, me dice, era una mujer alta, güera, de escaliza en húngaras. Me dice, ¿quieres que te adivine la suerte? Y me le quedé viendo los ojos y le dije, ¿no quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? ¿Cómo? Le dije, soy cristiano, le dije, yo puedo orar por ti para que quedes libre. No, hombre, parece que... Y que se va, se asustó, se fue, no que se llevó el cuerpo del demonio. Porque el demonio sabía que yo podía poner manos y se tenía que salir. ¿Por qué? Porque en mí y en ustedes está el cumplimiento de San Marcos 16, versículos 17 y 18. Ahí está el cumplimiento, que las señales nos están siguiendo, mis hermanos. Pero tenemos que creerlo. Si no creemos, no va a pasar nada. Hemos orado por personas endemoniadas y han salido los demonios. Hemos orado por enfermos y han sanado. Ahora, no, como les dije, yo no tengo poder ni para sanar una cucaracha ni un esquilín. Pero quien sí lo tiene es el Señor. El Dios que tú conoces y que yo conozco y que amamos y que adoramos, Él tiene el poder de todo. Pero tenemos que creerle. ¿Verdad? Ahora vamos a leer, mis hermanos, Hechos 28. Váyanse a Hechos 28, aquí mismo en este libro. Estamos haciendo la facilita, ¿verdad? Casi todo el mismo libro. Y vamos a ver el capítulo 28. ¿Están ahí? Hechos 28, versículo 1 al 9. ¿Están ahí? Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron, dice, con no poca humildad. Hablando Pablo aquí, encendiendo un fuego,
no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, o sea, de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, o sea, ahorita va a morir. ¿A quién? Dice, ¿a quién escapado? ¿A quién ha escapado del mar? ¿A quién ha escapado del mar? La justicia no deja vivir. Dice, pero, en el versículo 5 dice, pero él, o sea Pablo, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahora, esto encaja, ¿verdad?, con el capítulo 16, ¿verdad?, del libro de los Hechos, porque donde dice que si una víbora les hiciera, los picara o algo, no les hará daño. Y aquí se cumple esto en Pablo. La víbora lo muerde y no le hace nada. O sea, lo pica, el veneno no tiene efecto. Ahora, tú dirás, ay, lo voy a poner en práctica. Voy a ir y buscar una víbora y me la voy a poner para que me pique. No va a hacer nada. No, porque tú ya estás probando a Dios. No podemos probar a Dios. Pero si pasa por accidente y tú eres un hijo de Dios que lo crees, no te va a pasar nada. Te vas a reír tú de la víbora. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, vamos a ver, mis hermanos, el último capítulo, sí, ahí mismo de los Hechos, ¿verdad? Pero esta vez nos toca irnos para atrás. Váyanse al libro de los Hechos, capítulo 10. Y en el capítulo 10 dice de esta manera, versículo 44 al 46. Y dice de esta manera, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaría el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Todo bien? ¿O creí que me quieres decir algo? Entonces dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea que, mis hermanos, a este punto que quiero llegar, que estos recibieron el Espíritu Santo de una manera que hablaron en lenguas. Y como leímos en el capítulo 16 de los Hechos, que dice que íbamos a hablar en lenguas, echar fuera demonios y todo eso, miramos que sí, mis hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, para recibir el Espíritu Santo? Recibir a Cristo, creer en Él y creer que Él todo lo puede. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, y puede seguir haciendo sanaciones. Así que, mi hermano, ahorita voy a orar por los enfermos. Tú que me estás viendo en internet o están aquí, pongan su mano donde sienten esa enfermedad. No me miran a mí, los que están aquí ya me conocen. Soy Pedro, soy fallo como todos ustedes, pero pongan la mirada en el que está dentro de mí. Pongan la mirada en Jesús, que es el que los va a sanar. Aquí oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mi Señor, yo te pido, Señor, por todo enfermo que nos esté viendo, Señor, por medio de la internet, por todo enfermo que esté aquí en la iglesia, Señor, en tu nombre, Señor, nosotros clamamos la enfermedad que salga, Señor. Si es un demonio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio sale de esos cuerpos. Todo demonio, espíritu inmundo, sale de ese cuerpo en este momento. Lo ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, Satanás. No tienes autoridad en ese cuerpo. Te vas en este momento. Y para aquellas personas que están enfermas, pero no está un demonio, pero su cuerpo se enfermó por desobediencia, vamos a orar en el nombre de Jesús. Pedimos sanación por ese cuerpo, sanación
fuera diabetes, fuera colesterol, toda enfermedad, todo quiste, todo cáncer, en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos salvación, sanación, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, porque tú todo lo puedes, Padre Santo, porque tu palabra dice, Padre, que tú eres el mismo de ayer y de hoy. Y la iglesia dice, amén.